Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Montes de Oca Mireles y en esta exposición hablaremos de la soldadura fuerte y blanda. La soldadura fuerte, su nombre en inglés bracing, es el proceso de unión de dos piezas mediante calor y un material de aportación, que se funde a una temperatura por encima de los 427 grados, que son los 800 grados Fahrenheit, y por debajo del punto de fusión de las piezas a ser soldadas. El material de aportación utilizado en la soldadura fuerte varía en función del material de las piezas. Eh, las aleaciones que más se utilizan son el cobre, el fósforo, eh, el níquel, el cobalto, el aluminio, silicio, el cobre, el zinc, el cobre con zinc, que es una aleación, y el magnesio. En fin, al realizar este proceso de soldadura entre piezas de iguales o distintos materiales, pues es crear una unión permanente de alta resistencia, simplificar la operación mecánica y adoptar las técnicas de producción sencilla compatible con las exigencias de la producción en cadena para otros, entre otras cosas, ¿no? Existen distintos métodos para realizar la soldadura fuerte, como por ejemplo el soplete, por resistencia, por horno, por soldadura infrarroja, soldadura láser, entre otros. También la inducción. La soldadura fuerte realizada por inducción representa una serie de ventajas frente a los métodos en sí general, como que la soldadura por inducción es de las mejores soldaduras fuertes que hay. La soldadura fuerte tiene varias ventajas: mayor eficiencia del proceso, calor rápido y localizado, proceso automatizable, control de temperatura, ahorro de energía, la oxidación es menor, dado que se utilizan materiales que pues son de baja oxidación o eh, de baja oxidación, de baja corrosión. Se puede efectuar la soldadura al vacío o con atmósferas, creando juntas limpias, precisas y controlables. Tecnología no contaminante, limpia y segura. El proceso elimina la deformación y otros cambios no deseados metalúrgicos en diferentes regiones de las piezas a soldar. También podemos destacar la soldadura por soplete. Además de las opciones anteriores, es posible soldar dos elementos sin emplear un metal de aportación. La soldadura autógena también es conocida como oxicombustible. La soldadura por soplete consiste en ensamblar dos piezas de metal de la misma naturaleza mediante su punto de fusión. Este tipo de unión se utiliza para soldar tubos, sillas, bicicletas y es un proceso de trabajo habitual. También en talleres mecánicos es bastante utilizada. Es apropiada para ensambles sometidos fuertes a contracciones mecánicas y requiere de una temperatura de calentamiento de aproximados 1500 grados centígrados. En las autógenas, el calor lo proporciona una llama que se genera por la combustión de una mezcla de acetileno y oxígeno en partes iguales. El efecto calorífico funde los extremos que se unen al enfriarse y solidificarse. De esta manera se logra un enlace homogéneo. Podemos pasar a la soldadura por horno. La soldadura en horno es una de las soldaduras más fuertes y es un proceso semiautomático por el cual los componentes metálicos se unen mediante un material distinto, con un punto de fusión mucho más bajo. La soldadura fuerte en el horno permite a los ingenieros de diseño y fabricación unir diseños mucho más simples o muy complejos. Para una, pues vaya, o sea, se puede realizar desde una pieza hasta 100.000 piezas. O sea, es de producción bastante amplia. Una de las formas más comunes de soldadura en horno pues se lleva a cabo en un horno en vacío y se conoce como soldadura en vacío. Normalmente las piezas que deben unirse eh, se limpian y se lijan con la ayuda de la aleación de la soldadura, que se aplica en las superficies que deben unirse para a continuación colocarse dentro del horno. Todo el conjunto se lleva a la temperatura de soldadura fuerte y tras la eliminación del aire del horno, para eliminar cualquier oxidación o contaminación de la misma pieza a soldar, que se pueda producir a medida que la aleación de la soldadura fuerte se mezcla y fluye a través de las uniones soldadas. Podemos pasar a lo que es la soldadura por inducción. La soldadura por inducción se realiza cuando dos o más materiales se unen entre sí
mediante un metal de aporte que posee un punto de fusión más bajo que los materiales de base, utilizando el calentamiento por inducción. Generalmente en este calentamiento por inducción los materiales ferrosos se calientan rápidamente desde el campo electromagnético creado por una corriente alterna de una bobina de inducción. La soldadura fuerte proporciona a los ingenieros diseño y fabricación de oportunidad de unir tanto diseños simples como complejos. El proceso es bastante rápido y lo que permite pues una fabricación rápida de piezas. Y aparte de la rapidez, es una de las soldaduras más fuertes que hay, dado que se soldan desde la molécula, o sea, desde la fusión de las moléculas del material a soldar. No requiere un material de aporte y es extremadamente buena. Se utiliza para flechas cardán, para materiales de motores, bueno, de piezas internas de un motor de combustión, donde requieren altas temperaturas, donde requieren altos torques y que no haya fisuras en las soldaduras, más aparte que sean unas soldaduras perfectas, que sean unas soldaduras que no tengan ningún defecto, ninguna burbuja de oxígeno, no tengan oxidaciones y que sean como tal una soldadura perfecta. El proceso es demasiado rápido y permite a la soldadura fuerte de áreas muy definidas y muy selectivas, haciéndola una soldadura muy limpia. La soldadura infrarroja, el desarrollo de la soldadura de la industria electrónica y como resultado la minimización de tamaño y la complicación de los componentes pues generan una demanda constante de una resolución de complicadas cuestiones relacionadas con la reparación de equipos electrónicos o electrodomésticos. Las estaciones de soldadura infrarroja pues representan una solución integral en el mercado de las herramientas destinadas para la reparación de dichos elementos y el mantenimiento de diferentes tipos o equipos eléctricos o electrónicos modernos. Por principio, su funcionamiento se basa en calentamientos potentes de objetos con ayuda de la radiación infrarroja, que son ondas electromagnéticas de muy corto espectro. Prácticamente cada modelo de estación de soldadura, de la soldadura infrarroja, constituye un complejo sistema de reparación, un compuesto por siguientes componentes, que es el calentador superior, que es un cañón, el calentador inferior, que es el precalentador, la mesa auxiliar, que es un sujetador para las placas, y el sistema de control de temperatura, que se compone de una termocopla y un controlador programable. La soldadura por fusión es un tipo de soldeo que hace parte de la clasificación de la soldadura homogénea. Su proceso es demasiado simple. Solo se debe exponer a los dos materiales a altos grados de temperatura, logrando que estos materiales se derritan y se fundan entre ellos. Este proceso de fusión se puede realizar con o sin material de aporte. Al igual que la soldadura por inducción y la soldadura por fusión, son demasiado fuertes y se utilizan para piezas mecánicas y para piezas donde se requiere muchísima fuerza, muchísimo torque, o están sometidas a grandes trabajos. Los tipos de soldeo para la soldadura por fusión pueden ser con gases al soplete, por arco, en fase sólida o por resistencia, o por la simple fricción de las piezas. La soldadura por rayo láser o por haz de luz láser. Es un proceso de soldadura por fusión que utiliza la energía aportada por un haz de luz láser para fundir y recristalizar los materiales. Los materiales a unir, obteniéndose la correspondiente unión entre los elementos involucrados en la soldadura. Y la soldadura láser comúnmente no existe una aportación de ningún material externo. La soldadura láser se realiza por el calentamiento de la zona a soldar y la posterior aplicación de presión en estos puntos. De normal, la soldadura láser se efectúa bajo la acción de un gas protector, que suelen ser normalmente helio o argón o algún gas noble. Mediante espejos se focaliza toda la energía de un láser en una zona muy reducida del material, y cuando se llega a la temperatura de fusión deseada se produce la ionización de la mezcla entre el material vaporizando y el gas que crea una atmósfera.
Esta misma es la capacidad de absorción energética del plasma, pero es mayor incluso que la del material fundido, por lo que prácticamente toda la energía láser se transmite directamente y sin pérdidas de material a soldar. La elevada presión y la elevada temperatura causadas por la absorción de la energía del plasma continúa mientras se produce el movimiento del cabezal arrastrando la gota del plasma y rodeada con material fundido a lo largo de todo el cordón de la soldadura, creando soldaduras también bastante limpias, sin ningún tipo de escoria, con muy poco desperdicio de material y obteniendo cordones y puntos de soldadura bastante fuertes. Podemos pasar a lo que es la soldadura blanca. La soldadura blanca, pues blanda, perdón, se distingue por la temperatura de fusión de material de aporte. La soldadura blanda pues normalmente utiliza aportaciones con puntos de fusión por debajo de los 450 grados centígrados y la soldadura fuerte por encima de los 450 grados centígrados. La soldadura blanda tiene una gran cantidad de aplicaciones, desde la fabricación de juguetes hasta la fabricación de motores de aviones y de vehículos espaciales. En general, pues se utiliza para la unión de piezas de pequeño tamaño y de piezas de diferentes materiales, donde sería muy difícil utilizar un proceso de soldadura por fusión, y la soldadura blanda se suele utilizar en componentes electrónicos como circuitos impresos o transistores o piezas ornamentales y piezas intercambiables de calor. Son los elementos encargados de proporcionar el calor necesario para alcanzar la temperatura y de función del material de aportación para realizar una soldadura entre los materiales a soldar. Los dispositivos de soldadura más comunes son denominados soldadores de estaño, que se especifican según su potencia en vatios. Dependiendo del tipo de trabajo, asimismo, pues la forma y tamaño de la punta también dependerá del trabajo a realizar. Los más comunes son los soldadores tipo lápiz, como los cautines, y los soldadores industriales, que son las pistolas para soldar, y los soldadores de gas, que son sopletes básicamente. La soldadura blanda manual pues prácticamente es toda la soldadura blanda. El material de aportación utilizado en la soldadura blanda varía en función del material de las piezas a unir. Normalmente las aleaciones que se utilizan son de estaño plomo o estaño plata o estaño zinc. El objetivo de este proceso de soldadura entre las piezas de iguales o distintos materiales es crear una unión permanente de alta resistencia, simplificar la operación mecánica y adoptar las técnicas de producción sencilla, siempre compatible con las exigencias de la producción en cadena, entre otros. La soldadura por olas también pertenece a la soldadura blanda. La soldadura por ola es un proceso de soldadura en el que pueden soldarse componentes electrónicos o elementos de conexión según su equipamiento, manualmente o mediante dispositivos automáticos como lo son las bandas de equipamientos en la placa de circuitos electrónicos o circuitos impresos. Para ello, primero se humedece con un fundente todo el módulo y después se precalienta. Finalmente se guía hacia una ola de soldadura que está normalmente en una tina y o de soldadura individual o doble, o sea, en una sola capa o en dos capas. De ahí pues humedece con la soldadura, y la soldadura sin plomo, que a la temperatura de soldadura, que es aproximados 260 grados tras el proceso de la soldadura, pues esta se refrigera el módulo completo para reducir la carga térmica de la placa o del circuito impreso. Sus ventajas pues es una elevada eficacia en los procesos a métodos de soldadura rápidos y económicos, dado que puede soldar en una sola placa, puede soldar 100 o más componentes en una sola pasada. El proceso de soldadura independientemente del tamaño y la densidad de los componentes que tienen que ser soldados. La carga térmica baja de los componentes y pues el módulo se suelda por lo general en un solo lado. La soldadura por reflujo o por reflujo con placa caliente, perdón. La soldadura por plancha es una soldadura selectiva, en la que dos piezas previamente cubiertas por un fundente se calientan y con un elemento térmico a una temperatura suficiente para fundir el material de la soldadura, y después de esta operación pues las partes se enfrían por debajo de la temperatura de solidificación para lograr una fijación electromecánica. Con esto concluimos la soldadura blanda.